La historia inicia en la ciudad de Nueva York contemporánea, presentándonos a Nadia Fulfokov, una ingeniera de software sarcástica y amargada, arreglándose en un baño. Cuando sale de ahí, descubrimos que está en su fiesta de cumpleaños 36, celebrándolo en el apartamento de su amiga Maxine. Pese al buen ambiente y la gran cantidad de invitados, Nadia no se muestra alegre, pues sigue preocupada por la desaparición de su gato Oatmeal, que lleva 3 días sin regresar a casa. Segundos después, la cumpleañera conoce a Mike, un profesor de literatura, a quien comienza a coquetear enseguida. Decide llevárselo a su apartamento, pero en el camino se detienen en la tienda de comestibles de Farran. Ahí Nadia ve a un borracho que tira algunos productos. Tras eso, la mujer se distrae por unos hombres tratando de fastidiarla, y cuando redirige su mirada hacia el borracho ya no estaba. Poco después, luego de hacer el delicioso con Mike en su apartamento, Nadia sale a comprar cigarrillos, topándose con su querido Oatmeal. Cuando se dirige a cruzar la calle para llegar hasta el gato, un taxi la atropella, matándola al instante. En la siguiente escena, la protagonista reaparece en el baño del apartamento de Maxine. Confundida, ve cómo su fiesta de cumpleaños se repite, como si hubiese viajado atrás en el tiempo. Sintiendo que tuvo un gran déjà vu, decide quedarse en la fiesta en vez de irse con Mike. En eso se le acerca Ruth, su terapeuta de confianza con la que habla de su madre, quien murió antes de llegar a los 36 años. Segundos después, Nadia es atacada por imágenes mentales del taxi, atropellándola. Enseguida comienza a sufrir un ataque de pánico, porque siente que de verdad murió y está en el más allá. Al verla en ese estado, John, su exnovio, trata de ayudarla. Ante esto, la mujer le cuenta el recuerdo de su muerte, creyendo que la cocaína que estaba consumiendo le estaba creando esos recuerdos. Tras eso, su conversación los lleva a hablar de Oatmeal. Juntos salen a la calle para buscar al gato, encontrándolo en la misma avenida de la anterior vida de Nadia, quien casi es atropellada de nuevo, pero John logra salvarla. Pese a esto, la mujer se despide de él molesta, pues aún seguía lanzándole indirectas de que quería otra oportunidad como novio. Luego, Nadia se sienta frente al río con el gato en su regazo, hasta que se da cuenta que desaparece. Presa del pánico, cae al agua, muriendo de ahogamiento. De pronto despierta en el baño de antes, escupiendo agua. Esta vez Nadia se molesta con Maxine, señalando que sus drogas la mantienen atrapada en ese bucle. Molesta, decide irse de la fiesta. A la mañana siguiente se reúne con Wardog, el dealer de Maxine, pues quiere saber qué contienen los cigarros para crear esos déjà vu tan vívidos. Wardog le cuenta que están hechos de una cocaína de un nuevo proveedor, pero antes de que puedan escuchar más, Nadia recibe una llamada de John, quien se molesta con ella por haberse ido de su propia fiesta de cumpleaños. Ante esto, ella le deja claro que tiene que superarla. No obstante, apenas dice eso, se cae por una fosa que no vio mientras caminaba. Enseguida reaparece en el baño de Maxine. Esta vez decide irse de la fiesta sin detenerse a hablar con alguien, dirigiéndose al refugio de Wardog. Conoce al nuevo proveedor, el Dr. Daniels, quien le explica que los cigarros no contienen cocaína, sino ketamina, una sustancia que ayuda a llevar la depresión, pero eso no responde al origen del bucle temporal. Al salir, ve a Farran saliendo de su tienda junto al hombre borracho que Nadia vio antes, pero cuando ella intenta acercarse vuelve a caer en una fosa. Por supuesto, reaparece en el baño de Maxine. Frustrada se va de la fiesta, aunque cada vez que baja las escaleras se tropieza, muriendo múltiples veces y regresando a su cumpleaños. De tanto intentar se termina rindiendo, discutiendo con Maxine y drogándose a más no poder. Al amanecer, Nadia sale del apartamento usando la escalera de incendios. Tras eso, se dirige al consultorio de Ruth para explicarle su extraña situación de muerte y resurrección. Al escuchar esto, la terapeuta señala que es un problema mental, recomendándole que asista de inmediato a un hospital. De camino a ese lugar en una ambulancia, la protagonista se molesta por la actitud de los paramédicos, quienes la trataban como una lunática. Por eso, intenta salir del vehículo, pero los paramédicos intentan detenerla para medicarla, iniciando un forcejeo que distrae al conductor, quien termina chocando. Por esto, el ciclo de Nadia se reinicia, volviendo al baño. Al amanecer, trata de encontrar nuevas pistas que la ayuden a resolver el bucle temporal, interesándose en el edificio donde vive Maxine, el cual es de origen judío.
Luego de tomarle una foto a la inscripción judía del edificio, Nadia se la muestra a Maxine, quien le revela que pertenece a una congregación de la ciudad. Enseguida se dirige a una de las sinagogas para hablar con un rabino, pero una secretaria le niega el permiso por creer que tenía intenciones más íntimas con el hombre. Debido a eso, Nadia le pide ayuda a John para que entre a la sinagoga y le haga preguntas al rabino por ella. Minutos después, John sale molesto del edificio, pues las preguntas que tuvo que hacer por Nadia eran demasiado extrañas, negándose a decirle las respuestas del rabino. Ante esto, la mujer logra apaciguarlo al apelar a sus sentimientos, tanto así que terminan acostándose en su apartamento. Al terminar, John le revela que el edificio judío que tanto captaba su interés no tiene nada de especial, al menos según las palabras del rabino. Decepcionada de esto, Nadia se prepara para irse a realizar otros asuntos, por lo que John se siente utilizado, deduciendo que no volverán a ser pareja. Dolido se va del apartamento, no sin antes señalar a Nadia como un abismo de emociones. Minutos después, vemos a la joven caminando por la calle algo borracha, mientras buscaba a Oatmeal. En el camino conoce a Horst, un vagabundo que se niega a dormir en el albergue social porque le robaron sus zapatos en ese lugar. Nadia decide pasar tiempo con él, divirtiéndose con sus locuras, incluso le permite que le corte el cabello. Poco después, ambos se acuestan sobre la acera para dormir, cubriéndose con un abrigo. De pronto, la chica aparece en el baño de Maxine, percatándose de que murió de frío. Rápidamente sale de la fiesta y se dirige al albergue social donde está Horst, quedándose a dormir cerca de él para evitar que le roben sus zapatos. Al amanecer, entra a un ascensor para irse del albergue, cuando de pronto comienza a caerse a gran velocidad. Todos los que están ahí entran en pánico, menos Nadia y un hombre llamado Alan. Al ver la actitud tan calmada de Alan, la mujer le notifica que están a punto de morir, a lo que él responde que le sucede todo el tiempo, revelando que también está en un bucle temporal como la protagonista. El bucle vuelve a su inicio, pero esta vez es protagonizado por Alan, a quien vemos despertando en su apartamento, donde prepara las maletas para un viaje con su novia Beatriz, con la intención de pedirle matrimonio. Pero más tarde, Beatriz lo sorprende con la noticia de que quiere romper con él, alegando que su relación no estaba funcionando. El pobre Alan está atrapado en este bucle, en el que constantemente es rechazado por su novia y no encuentra maneras de romperlo. Sumergido en la tristeza, pasa el resto de la noche jugando con su consola y comiendo snacks poco saludables. En la mañana se reúne en una plaza con Farran, revelándonos que son buenos amigos. Poco después se dirige a un hospital para ver a Savory, su madre y una doctora, a quien le miente contándole que Beatriz aceptó su propuesta de matrimonio. Finalizando su encuentro, Alan se sube a un ascensor donde se topa con Nadia, conectando con la escena antes vista. Tras el incidente del ascensor, los bucles de ambos se repiten, pero en esta ocasión los dos están muy confundidos por conocerse y darse cuenta de que tienen el mismo problema. En la siguiente escena, Alan habla con Beatriz, quien le confiesa que le ha estado siendo infiel con su profesor Mike, el mismo que tuvo una aventura con Nadia. Al decir eso, la chica explica que intentó contarle antes. Sin embargo, como Alan es muy sensible, tenía miedo de que intentase hacerse daño al enterarse de su infidelidad. Al próximo día, Nadia logra rastrear la residencia de Alan gracias a visitar a una joyería en la que el hombre compró una cajita de un anillo que estaba sosteniendo en el ascensor. Cuando se topa con Alan, le propone reunir fuerzas para romper el bucle temporal, pero el hombre rechaza su idea, alegando que desde que la vio en el ascensor perdió el control de su vida, recordando la infidelidad de Beatriz. Tan fría como siempre, Nadia le deja claro que nada de eso es su culpa, sugiriéndole que vaya a su fiesta de cumpleaños en el próximo reinicio del bucle. Tras eso, Alan se presenta en la oficina de Mike para gritarle por acostarse con su novia y así liberar su ira contenida. Por la noche, Alan contempla triste el río, cuando de pronto toca una barandilla que lo termina electrocutando y reiniciando el loop temporal. De inmediato se dirige a la fiesta de cumpleaños de Nadia, con quien inicia una tormenta de ideas sobre por qué están atrapados en el bucle. En eso, Alan teoriza que están en una especie de purgatorio, pues en la vida real fueron malas personas. A pesar de que eso no le convence mucho, Nadia decide ser buena con todos los invitados para probar esa teoría. Incluso intenta hacer las paces con John, contándole que quiere conocer a su hija Lucy.
lo que es curioso porque su relación terminó porque a ella le dio miedo la idea de ser madre, así sea con una hijastra. Mientras, Alan se da cuenta de que Mike está en la fiesta, algo que lo pone de mal humor. Por esto pasa el resto de la noche bebiendo licor en la calle, mientras que Nadia se acuesta con John en su apartamento. Al amanecer, la protagonista visita a Ruth para tratar de comprender cómo puede morir en paz y así romper el ciclo, el cual se repite cuando la terapeuta provoca sin querer una explosión en la cocina. De inmediato, Nadia repite las cosas que hizo en el último bucle para volver a donde estaba, pero Alan no es capaz de hacer nada por el odio que siente hacia Mike. Luego de una discusión con el profesor, Alan es echado de la fiesta. En su camino a su apartamento, llama a Beatriz para contarle que Mike es un interesado, pero termina siendo atropellado de forma inesperada. Nadia también repite el ciclo al explorar otra vez en la cocina de Ruth. Esta vez no espera el día siguiente para ir al apartamento de la terapeuta, entrando a escondidas de noche para llevarse el libro que le dará a Lucy. Para su desgracia, Ruth le dispara, creyendo que era un ladrón. En un nuevo loop, Alan vuelve a confrontar a Mike, quien le revela que Beatriz no lo desea como su novio. En realidad, solo quería romper con Alan por su desequilibrio mental. Al día siguiente, Nadia, sin el libro, se dirige al restaurante donde está esperándola John junto a su hija, pero la protagonista vuelve a acobardarse, yéndose sin ver a Lucy. Luego se reencuentra con Alan y en su conversación se dan cuenta de que han muerto la misma cantidad de veces, por tanto siempre mueren al mismo tiempo. Justo cuando llegan a esa conclusión, un enorme electrodoméstico les cae encima. En la siguiente escena vemos a Nadia visitando a Alan para averiguar cómo sus vidas están conectadas. En la charla se preguntan cómo murieron por primera vez, pero Alan no puede recordarlo. Por esto, Nadia afirma que conoce a un profesional que puede ayudarlo. Al día siguiente, la mujer lleva a Alan al consultorio de Ruth. Sin embargo, la terapeuta no puede ayudarlo con sus métodos. Luego de morir otra vez por una inesperada estampida de abejas, Nadia le sugiere a Alan que lo acompañe en esa noche para que repita la misma rutina que hizo en el inicio del bucle y así averiguar cómo murió. El primer paso es visitar a Beatriz para que ella rompa con él y así proseguir con el orden correcto de los acontecimientos, aunque esta vez Nadia está presente, criticando a Beatriz por no valorar a su compañero. Tras eso, el dúo se va a un bar, donde se abren emocionalmente compartiendo algunas de sus experiencias más dolorosas. En eso, Nadia le habla sobre su valioso colgante hecho con una moneda de oro, la cual pertenecía a su difunta madre, de quien no tiene buenos recuerdos porque perdió 150 de esas monedas que podrían haberlas ayudado económicamente. A continuación, vuelven al tema principal de descubrir el origen del bucle, momento en el que la mujer confiesa que en su primera noche se acostó con Mike. Al escuchar eso, Alan se ofende bastante, aclamando que puede hacerlo mucho mejor que ese hombre. De inmediato se dirigen al apartamento de Nadia donde hacen el delicioso. Al terminar, Alan se duerme, por lo que la chica aprovecha para robarse sus zapatos y regalárselos a Horst, el vagabundo de la otra noche. Luego, en la tienda de comestibles de Farran ve un recuerdo fugaz de la primera noche del bucle, en la que Alan aparece tumbando algunos productos de un estante. Por esto, Nadia le pregunta a Farran sobre si vio a Alan esa noche, enterándose de que son buenos amigos. Cuando Nadia regresa a su apartamento, lo encuentra organizado, incluso con fotos de ella junto a su madre puestos por Alan, quien las encontró debajo de la cama principal, pero esto no es del gusto de Nadia, ordenándole al hombre que se vaya. Triste, Alan decide acabar con su vida, tirándose de una azotea. Al mismo tiempo, Nadia se atraganta con un hueso mientras cenaba. Al reiniciarse el loop, Nadia se da cuenta de que los espejos de los lugares desaparecieron. Al parecer, con cada reinicio se esfuman más cosas. Tras eso, se dirige al apartamento de Alan para pedirle disculpas y dejarle claro que tienen que apoyarse en su problema mutuo. Al escuchar esto, el hombre confiesa que recuerda cómo murió la primera noche, contando que se quitó la vida. Sorprendida, Nadia le contesta que lo vio aquella noche en la tienda de Farran, y si hubiese estado más atenta podría haberlo ayudado. Por su parte, Alan contesta que si no hubiese estado tan borracho la habría salvado del taxi. Esto los lleva a la conclusión de que el loop inició porque no se ayudaron esa noche. Ante esto, Nadia sugiere que en el próximo bucle repetirán las cosas que hicieron la primera noche, solo que en la tienda de comestibles van a cruzar sus caminos.
Luego en la calle repasan los detalles de su plan, pero entonces Nadia comienza a ser atormentada por visiones de ella cuando era una niña. De inmediato la mujer sufre un ataque al corazón, caso que se repite cada vez que se cruza con su versión niña. Tras unos cuantos reinicios, la protagonista logra llegar a la tienda de Farran para intentar ayudar a Alan, pero otra vez cae fulminada al ver a su yo pequeña. En medio de su ataque cardíaco, Alan le indica que se vean en su apartamento. En un nuevo loop, la mujer se percata de que todos los invitados de su fiesta desaparecieron, excepto Maxine, quien parece no importarle eso. Poco después, Nadia se presenta en el hogar de Alan, contándole sobre las visiones de su infancia. Ante esto, el hombre propone que para revertir la desaparición de sus seres queridos deben hacer las paces con las personas que más daño le hicieron. De inmediato, Alan emprende rumbo a encontrarse con Beatriz, aunque Nadia lo tiene más complicado, pues la persona a la que debe perdonar es su madre y lleva años muerta. En la siguiente escena vemos a Alan pidiéndole perdón a su novia por no reconocer las señales que ella le había dado para terminar con su relación, reconociendo que se siente vacío por dentro, pero no quería dejarla ir por egoísmo. Mientras, en el apartamento de Ruth, Nadia confiesa que se siente culpable de la muerte de su madre, pues falleció un año después de que Nadia le pidió a los servicios sociales mudarse con Ruth. Pero la terapeuta le aclara que su madre se condenó a sí misma, pues estaba lejos de poder darle una vida digna a su hija. Esto desencadena un flashback en el que vemos a una pequeña Nadia lidiando con su problemática madre, mientras Ruth trata de asistirla. De vuelta en el presente, la protagonista obtiene un libro de Ruth, el cual se lo regala a Lucy en el restaurante, donde John le había dicho que podían conocerse. Pese a hacer las paces con sus conflictos, Nadia vuelve a sufrir un ataque cardíaco, viendo otra vez a su versión más joven, a quien a duras penas logra decirle que la muerte de su madre no fue su culpa. Por su parte, Alan también murió en ese momento. Al reiniciarse el loop, ambos se dan cuenta de que tanto los objetos como las personas volvieron en su totalidad. Contenta, Nadia disfruta de su fiesta y alegra a sus invitados. Sin embargo, decide retirarse para emprender rumbo al hogar de Alan. A los minutos, este se presenta en la fiesta de Nadia, aunque ella no está ahí. Volvemos con Nadia, que tras no poder encontrar a su compañero, se topa con Horst junto a su gato, Oatmeal, quien enseguida vuelve a los brazos de su dueña. Luego se dirige a la tienda de Farran a la misma hora en la que vio a Alan, quien ya estaba ahí esperándola, pero resulta que ambos están en líneas temporales distintas. En la de Nadia, Alan no la conoce. Pero resulta que ambos están en líneas temporales distintas. En la de Nadia, Alan 2 no la reconoce, mientras que en la de él, Nadia 2 no lo reconoce. Sin embargo, cada uno en su universo decide ayudar al otro. Alan intenta que Nadia no se acueste con Mike, usando su conocimiento sobre lo que ella le contó sobre su colgante, para convencerla de que sus destinos están conectados. Creyendo que solo era un lunático, Nadia 2 se dirige a su apartamento junto a Mike, quien recibe una llamada de Beatriz gracias a Alan. No obstante, el hombre entra a la residencia de todas formas. Mientras, en la línea temporal de Nadia, ella espía a Alan 2, quien luce muy borracho y deprimido, por lo que Farran trata de darle ánimos, pero cuando Farran se ausenta para atender una llamada, Alan 2 sale del lugar, siendo perseguido por Nadia. Volvemos al universo de Alan, quien logra interrumpir la aventura de Nadia 2 con Mike, al pedirle a Farran notificarle a través de una llamada que tiene a su gato. Por su parte, Nadia ve cómo Alan 2 le pide matrimonio de mentira a Horst, quien lo invita a seguirlo en un sitio más alejado de las otras personas. Ahí el vagabundo le presenta a su banda de adictos, quienes le ofrecen un cigarro de droga, que lo mataría de una sobredosis de no ser por Nadia, quien apareció en el momento indicado, guiando a Alan 2 hasta su propio hogar. Regresamos con Alan, quien caminando junto a Nadia 2 en la ciudad logra salvarla de ser atropellada por un taxi. En su línea temporal, Nadia se da cuenta de que Alan 2 escapó a la azotea del edificio para intentar lanzarse. Sin embargo, logra convencerlo de cambiar de parecer al afirmar que la vida vale la pena y que siempre estará a su lado. Tras eso, vemos que en ambas líneas temporales, Nadia y Alan se hacen buenos amigos.
Mientras las dos parejas caminan juntos hacia un desfile, ambas líneas temporales comienzan a fusionarse, dejando a la Nadia original y al Alan original en un solo universo. 4 años después de romper el loop temporal, vemos que Nadia continuó con su vida normal, estando muy atenta a la salud de Ruth y con Maxine aún como su mejor amiga. Una tarde, mientras espera en el metro, se cruza con Horst, quien todavía es un vagabundo lunático, pero agradable. Cuando se sube al tren, Nadia siente que algo extraño está sucediendo, pues los objetos y las personas parecían de otra época. Al leer un periódico se da cuenta de que viajó en el tiempo hasta 1982. Minutos después, en la ciudad busca su teléfono en sus bolsillos, pero en su lugar encuentra una caja de cerillas con una nota de un tal Chess, indicándole que se veían en un bar. Una vez ahí, la mujer conoce a Chess, un atrevido hombre que parece conocerla y que enseguida trata de seducirla. Nadia decide seguirle el juego para ver a dónde la lleva. Luego irrumpen en una residencia, donde Chess roba un bolso de su interés, aunque Nadia no entiende qué está sucediendo. Enseguida se dirigen al apartamento de Chess, donde antes de acostarse con él, ella se retira al baño. Al verse en el espejo, se da cuenta de que en 1982 las personas la ven como su madre Lenora, quien está embarazada de ella. Alterada, Nadia regresa al metro que la hizo viajar en el tiempo, volviendo a su línea temporal en la actualidad. Entonces se dirige a encontrarse con Alan, a quien le explica todo lo que acaba de vivir, sugiriéndole que tome ese tren si tiene algo pendiente en el pasado. Con muchas dudas, pero con curiosidad, Alan decide viajar al pasado al mismo tiempo que Nadia, solo que sus caminos nunca se cruzan. Por su parte, la mujer se dirige al apartamento de Chess, donde descubre que robaron las 150 monedas de oro de su abuela, guardadas en el bolso. Al verla tan alterada, Chess espera que Nadia se distraiga por unos segundos para emprender la huida con el bolso de monedas. Cuando se da cuenta de eso, la mujer entra en cólera, porque ahora tendrá que vivir lo mismo que su madre vivió al tratar de recuperar las monedas extraviadas y salvar el futuro económico de su hija. A la mañana siguiente, Nadia es confrontada por su abuela Vera, quien la acusa de robarle sus monedas. Sin mucho tiempo para escuchar sus quejas, Nadia encuentra el nombre completo de Chess en la guía telefónica. Con esa información se dirige hacia los Guardian Angels, una organización social que puede rastrear a su objetivo, o eso pensaba, porque no logran darle muchos más detalles de Chess. Por esto regresa al presente, donde Maxine la regaña por no cuidar de Ruth, cuyo estado de salud empeora cada día. Al anochecer, Nadia introduce el nombre de Chess en la base de datos de Nueva York, descubriendo su paradero. Enseguida se dirige al apartamento del hombre, quien por obvias razones es un anciano ahora. Al enterarse de que es la hija de Lenora, Chess le cuenta cómo planeó robar las monedas junto a su madre, pero al final lo perdió por azares de la vida, sugiriéndole a Nadia que deje ese asunto en el pasado. No obstante, ella hace todo lo contrario, regresando a 1982 para confrontar a Chess, a quien logra conseguir gracias a los datos que recolectó en el presente. En eso, Chess le revela que le devolvió las monedas de anoche. Por esto, Nadia deduce que su madre se gastó el dinero en algo muy costoso. Su teoría es confirmada cuando ve un espectacular auto descapotable afuera del apartamento de Lenora. A los segundos, aparecen unos hombres desalojando la residencia de Lenora, junto a una amiga de Vera que se queja de Nadia, acusándola de robar las monedas. En eso se presenta una joven Ruth, quien sugiere vender el auto. Una vez en el concesionario, Nadia y Ruth logran recuperar la inversión por el vehículo. Tras eso, se dirigen a la tienda de empeño, en la que Lenora vendió las monedas. A pesar de entregar el dinero, los empleados exigen más, por lo que Ruth se ve obligada a darles un anillo muy significativo para ella, y así recuperando la totalidad de las monedas. Más tarde, en la estación de metro, Nadia deja un mensaje de voz en el buzón de su madre, indicándole que se llevará las monedas y que no vuelva a meter la pata. Cuando se sube al tren, Nadia se distrae viendo a Alan en el tren contiguo. Al regresar a su asiento, se percata que la bolsa de monedas ya no está, reiniciando su búsqueda. Desesperanzada, Nadia se queda en 1982, donde le explica a Ruth lo que sucedió.
pero la terapeuta le recuerda que debe ir al hospital por su bebé. Una vez ahí se reencuentra con Vera, quien les cuenta que las monedas fueron robadas en un tren en más de una ocasión. Luego Nadia asiste a la consulta del doctor, en la que examinan su barriga, pues en realidad está en el cuerpo de su madre embarazada, y así Nadia se ve a sí misma cuando era un feto. Después es llevada al apartamento de Delia, la amiga gitana de Vera, a quien le pregunta sobre el tren del oro, donde las monedas de su abuela fueron robadas décadas atrás. Como la señora no pudo darle detalles, Nadia comienza a inspeccionar el apartamento, llevándose algunas pertenencias escondidas de esa familia. Tras eso se presenta en la biblioteca municipal, donde pide información sobre el tren del oro, el cual se perdió en Budapest durante la Segunda Guerra Mundial. Al escuchar eso, una empleada toma sus datos y afirma que la llamarán si descubren algo. Al anochecer, Nadia comienza su investigación sobre el tren del oro, pero de pronto siente picazón en su cuerpo. Esto la lleva a darse cuenta de que tiene ciertos sarpullidos, de los que salen diminutos bichos. Tras ese momento perturbador, la protagonista ve a su madre, quien logra verla como su hija y se queda con ella, aunque el resto de personas siguen viendo a Nadia en el cuerpo de Lenora. Minutos después, Nadia retoma la investigación mientras es acompañada por su madre. En eso recibe una llamada de la bibliotecaria, quien le indica que en la Segunda Guerra Mundial los nazis obligaron a las familias judío-húngaras a entregar todas sus pertenencias de valor, los cuales fueron almacenados en un lugar desconocido. De pronto, unos oficiales irrumpen en el apartamento, llevándose a Nadia a una institución mental por la manera tan extraña en la que estaba actuando esos días. Ahí esta trata de explicar que está atrapada en el cuerpo de su madre, pero el psiquiatra la sigue viendo como Lenora. Por esto decide encerrarla en una habitación, pero no dura mucho, pues logra escapar por la ventana con ayuda de su madre, su acompañante imaginaria. De vuelta al presente, Nadia encuentra una foto de su madre entre las pertenencias robadas de Delia. Al abrir el retrato recibe un recibo de 1944 a nombre del capitán Marton Halas. Esto le planta a Nadia la idea de ir a Budapest. En la siguiente escena, vemos a Alan en 1962, convertido en su abuela Agnes, una mujer que vivía en Berlín durante la Guerra Fría y salía con un chico llamado Lenny. Alan luce feliz de experimentar la época, pues todo lo que ve le causa emoción. Al regresar al presente le cuenta a Nadia sobre sus viajes al pasado, contándole que el destino les dio ese don para disfrutar de sus ancestros, no para cambiar la historia que ya fue escrita. Pero claro, Nadia rechaza esa forma de pensar, ya que ella quiere enmendar los errores de su madre. Tras eso, Nadia visita a Ruth para contarle sobre su viaje a Europa y su objetivo de recuperar las pertenencias de su familia. Poco tiempo después, vemos a la mujer en Budapest junto con su amiga Maxine. Apenas llegan, se dirigen al antiguo hogar de Vera. Por su lado, Alan vuelve a los 60, donde visita el apartamento de su novio Lenny. Para su sorpresa, se encuentra con una multitud de estudiantes en el lugar, descubriendo que Lenny es parte de un grupo que planea hacer un túnel debajo del muro de Berlín, y Agnes fue el artífice de ese plan. De inmediato, Alan trata de detenerlos, aclamando que el muro caerá en el futuro, pero aún faltan 2 décadas para que eso pase. Volvemos con Nadia, que luego de ser rechazada de la casa de su abuela por una anciana, se dirige a su habitación de hotel para investigar por internet, herramienta que le ayuda a dar con Christoph Halas, un nieto de Marton, el capitán nazi. Por la noche, Nadia y Maxine encuentran a ese hombre, quien las invita a su casa para darle más detalles sobre su abuelo. Al llegar descubren que hay una fiesta. Maxine se adapta al ambiente enseguida, queriendo coquetear con Christoph, pero Nadia no olvida su misión. Por su parte, Alan regresa a la actualidad para preguntarle a su madre sobre Lenny. La señora le contesta que no tiene ni idea de quién es ese hombre, lo que significa que a Lenny le pasó algo malo durante la excavación del túnel en Berlín. Volvemos con Nadia, infiltrándose en la habitación de Christoph, descubriendo que tiene símbolos nazis por todos lados. Ante esto, Christoph aclara que solo eran cosas de su padre, a quien le guarda cierto rencor. Para ganarse la confianza de la protagonista, le ofrece a ella y a Maxine una droga, lo que les causa fuertes alucinaciones a ambas. De pronto, despiertan al amanecer en un cementerio, donde ven a un judío rindiéndole respetos a la tumba de un sacerdote, Kis Laszlo. Tras esa decepción con Christoph, el par de amigas vuelven a Nueva York,
Por la noche, Nadia toma un tren común que la traslada hasta la Budapest de 1944. En esa época descubre que tiene el cuerpo de su abuela Vera. Enseguida, prosigue la búsqueda de las pertenencias robadas de su familia. Cuando entra a casa de su abuela, encuentra el lugar completamente vacío, excepto por una voz que la llama. Al dirigirse a la fuente del sonido, se entera de que es Delia, la amiga gitana de Vera. Nadia le pregunta sobre el tren del oro, a lo que la gitana responde que no es ningún tren, sino un depósito custodiado por nazis. Una vez ahí, Nadia se hace pasar por seguidora de los alemanes para que la dejen pasar. Luego, en el sótano del depósito se topa con un mar de cajas selladas. Gracias a la factura del capitán Marton, encuentra la caja correspondiente a su familia, con todos los bienes robados, los cuales guarda en su bolso. Minutos después la vemos en un alcantarillado escondiendo el bolso en las paredes de un conducto. En la próxima secuencia, Nadia despierta en una iglesia en busca del sacerdote Kis Laszlo, un aliado de los judíos, a quien le pide que envíe una carta a Vera después de la guerra, pues ella debe huir porque los nazis pronto la seguirán. Kis no comprende del todo su petición, pues está viendo a Vera, pero Nadia le cuenta que en otra vida vio su tumba recibiendo honores de los judíos, ganándose su confianza. Poco después, en la estación de trenes, Nadia se prepara para viajar en el tiempo, mientras que Chris ve la carta que debe enviar, descubriendo que son las coordenadas del tesoro de la familia Fulfokov. Años después, el sacerdote cumple con su misión, por lo que Vera encuentra sus bienes en la alcantarilla donde Nadia los escondió. Tras eso, se los muestra a su amiga Delia, quien la convence de intercambiar sus bienes por las famosas monedas de oro Krugerrands, que Nadia tuvo que recuperar muchas veces anteriormente. Esto le hace darse cuenta que el tiempo no puede ser alterado, siempre encontrará la manera de seguir su curso ya escrito, por lo que jamás podrá disfrutar del dinero de esas monedas. Deprimida, Nadia vuelve a la estación de tren, donde cada vagón es una época diferente. Cuando pasa por el vagón de los 80s rompe aguas, pues estaba en el cuerpo de su madre embarazada. Sin tiempo para ir a un hospital, Nadia es asistida por las tripulantes, quienes la bajan del tren en la estación más cercana, donde la estaban esperando Vera, Delia y Ruth. De esta forma, Nadia tiene que darse luz a sí misma. Más tarde, ya en un hospital, la mujer es visitada por Ches, quien de inmediato es echado por Vera, pues lo veía como un hombre de la mala vida. Minutos después, Vera y Delia discuten por la custodia de la bebé Nadia, ya que no veían a Lenora como alguien capaz de cuidarla, aunque Ruth quería darle una oportunidad. Cuando la dejan sola, Nadia aprovecha para fugarse del hospital junto a su versión bebé. De inmediato regresa a su línea temporal. Mientras, en la Berlín de 1962, Alan trata de cruzar al otro lado de la ciudad para buscar a Leni, pero los soldados alemanes le prohíben el paso. Volvemos con Nadia, recibiendo múltiples mensajes de felicitaciones, pues justo es el día de su cumpleaños, pero Maxine no la llama para eso, sino para avisarle que Ruth está en el hospital a punto de morir por sus problemas de salud. Cuando se presenta en el hospital, Nadia encuentra una Ruth en perfecto estado, solo que con un pequeño golpe, pero entonces comienza a ver a muchas Ruth por todo el lugar. Al parecer, traer a su versión bebé a esa línea temporal causó un auténtico desastre. Incluso Nadia ve sus propios cadáveres que murieron en el loop temporal que vivió hace algunos años. Por su parte, Alan regresa a su línea temporal, donde se encuentra con personas de otras épocas y clones de ellos. Al ver todo eso, el hombre deduce que Nadia estropeó el espacio-tiempo. Poco después, con su pequeña Jo aún en sus brazos, Nadia se reencuentra con Alan en el baño del apartamento de Maxine, donde se está celebrando el cumpleaños de Nadia que inició el bucle temporal. Enfadado por las cosas sin sentido que están sucediendo, Alan regaña a Nadia por romper las reglas del viaje temporal, aunque ella se defiende alegando que quería darse una mejor infancia a sí misma. Cuando salen del baño, ven que justo al lado de la fiesta hay un aula de clases de judíos de décadas pasadas, pero todos cumplen su rol como si nada, así de alterada está la línea temporal. Pese a eso, Nadia parece contenta con la situación, pues es la única manera de criarse a sí misma como siempre quiso. Sin embargo, las múltiples apariciones de Ruth la hacen cambiar de parecer, aceptando ir a la estación de metro junto a Alan para devolver su versión bebé a donde pertenece. Tras minutos de espera, el tren nunca llega. En medio de su frustración,
Nadia ve a Horst en el lugar, quien conoce muy bien la estación porque vive en ese lugar. Por esto guía al dúo de viajeros en el tiempo al vagón que estaban buscando. Ahí Nadia se encuentra con Maxine y su amiga Lizzie, quienes están de luto por la muerte de Ruth, dirigiéndose a su funeral. Devastada, Nadia decide quedarse en el vagón para al menos asistir al funeral, pero Alan la saca de ahí, pues aún tienen una misión que cumplir. Una vez en las vías de la estación, Alan y Nadia discuten por lo que acaba de pasar, cuando de pronto un tren aparece en el otro lado, empujándolos a otra dimensión. Cada uno cae en un sitio distinto fuera del espacio-tiempo. Ahí Nadia se reencuentra con su versión bebé y con el bolso de monedas de oro de su familia. Mientras, Alan se topa con su abuela Agnes, quien le cuenta que Lenny escapó de Berlín gracias al plan que ella trazó, calmando los nervios de su nieto, que se sentía culpable de la hipotética muerte de ese joven. Al decir eso, Agnes agrega que no debe sentir miedo por las decisiones que toma, ya que eso es tenerle miedo a la vida misma. Tras ese conmovedor momento, le explica que el sitio donde están se llama El Vacío, indicándole que debe seguir los pasillos iluminados por una luz azul. Por su parte, Nadia se consigue con un metro de los 80s, donde se reencuentra con su madre, con quien hace las paces y le perdona sus errores, ya que vivió en su propia piel todas las dificultades que tuvo. Tras eso, le entrega a Lenora a la pequeña Nadia, corrigiendo el curso del tiempo. De pronto el vagón comienza a llenarse de gente, regresando a la actualidad. Como aún no estaba segura de que todo se haya corregido, Nadia se dirige al apartamento de Maxine, donde se topa con una reunión en honor a Ruth, quien acaba de morir. No obstante, Nadia ya está en paz con esa realidad, dirigiéndose a abrazar a Alan y recordar a su amada segunda madre. Y así terminan las 2 temporadas de esta serie. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.